En el catecismo de Heidelberg que usualmente recitamos cada domingo, hay una pregunta en el apartado 114 referente a los 10 mandamientos que es bien interesante y se lo cito. La pregunta dice, ¿pueden aquellos que se convierten a Dios guardar estos mandamientos perfectamente? Y la respuesta es bien interesante. Dice, no, no, sigue diciendo, sino que incluso, y présteme atención, sino que incluso los hombres más santos, mientras que estén en esta vida, tienen solamente un pequeño principio de una obediencia perfecta. Sin embargo, con un genuino propósito, ellos empiezan a vivir no solamente de acuerdo a algunos, sino de acuerdo a todos los mandamientos de Dios. Y eso trae a nuestra mente algo interesante, y es que todos nosotros, desde el momento en el que nacimos de nuevo y somos creyentes en la obra y la persona de Cristo, nuestro reto en esta vida es evidenciar nuestro nuevo nacimiento, parecernos más a Cristo. A ese propósito hemos sido llamados, y la Biblia nos da un montón de detalles de los recursos que ya poseemos en Cristo como nacidos de nuevo. Parte de ello, evidentemente, es cumplir los mandamientos, los estatutos de Dios. Pero hay un detalle, y es el hecho de que el pecado busca obstaculizar que nosotros cumplamos ese propósito. Es interesante esto, porque aunque el Evangelio ha hecho este impacto maravilloso en nuestras vidas, y claro que sigue obrando en nosotros, es una realidad, amados hermanos y hermanas, que vivimos en un mundo caído que sutilmente puede influenciar nuestra naturaleza pecaminosa. Lo hemos hablado antes, lo sutil de las falsas enseñanzas. Y ojo, no estoy diciendo que el Evangelio es insuficiente, porque el mismo catecismo, se lo venía diciendo, que ni los santos, ni los más santos, ni los más piadosos se libran de esta realidad de que hay una lucha con el pecado mientras estamos viviendo en este mundo. Pablo, de hecho, tuvo ese conflicto. ¿Recuerdan Romanos 7:19, cuando Pablo entra en conflicto de, híjole, yo quisiera, lo que debería de estar haciendo no lo hago y estoy haciendo lo que no debería de ser? Y él siente esa frustración y miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Él entendía que su cuerpo terrenal estaba contaminado por el pecado, y él anhelaba un día poder estar con un cuerpo glorificado. Hay demasiados versículos que Pablo cita referente a ese tema, y me atrevo a decir que Pablo no fue el único. Muchos personajes, muchos discípulos, muchos historiadores de la iglesia pasaron por ello también. Tenían ese conflicto. Los colosenses lo tuvieron, y estoy seguro que ustedes y yo hoy tenemos ese conflicto. Pero si la Biblia misma nos hace el llamado a ser santos como Él es santo, ¿cómo vamos a lidiar? Las preguntas son, ¿cómo vamos a lidiar con nuestros pecados actuales que enfrentamos? ¿Cómo vamos a lidiar con nuestros pecados pasados de nuestra antigua manera de vivir? ¿Qué tiene que decir la palabra de Dios al respecto? Porque evidentemente la palabra tiene algo que decir, y a la luz del texto que hemos leído, vamos a buscar responder eso, ya que los colosenses también se hicieron las mismas preguntas. Y en el pasaje que hemos leído, hermanos, yo quiero que observe cómo Dios nos exhorta a enfrentar nuestros pecados con la ayuda del Espíritu Santo para evidenciar nuestra nueva naturaleza. Pero antes, permítame ponerle en contexto, y es que la semana pasada comenzamos el capítulo 3, nuestro hermano René estaba predicando acerca de los primeros 4 versículos, y Pablo intencionalmente ha venido desarrollando la mayor parte de sus argumentos en los primeros 2 capítulos sobre la persona de Cristo, sobre la obra que él ha hecho, cómo debían los colosenses de prestar atención ante cualquier doctrina que minimizara la obra y la persona de Cristo. Habíamos dicho desde el inicio que Colosenses es una epístola completamente cristológica. Pablo intencionalmente comienza a bañar de teología cristocéntrica a los colosenses. Y en el tercer capítulo, como bien lo mencionaba René la semana pasada, entramos ya a una parte práctica. Y es interesante esto, de cómo ahora toda esta cristología que Pablo dedicó en los capítulos anteriores tenía que ser puesta por obra en los colosenses, que enfrentaban la realidad de su pecado aún siendo ya creyentes. Les dejó claro ahí en el versículo
en el versículo 1 del capítulo 3 dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. De entrada, Pablo les está diciendo que ahora habían resucitado con él y debían mantener su mira en las cosas de arriba. René me explicaba que esa palabra se traduce como su mente, su razón, su prioridad en las cosas de arriba. Y es interesante porque esto ya de entrada nos está hablando de prioridades, prioridades con las que los colosenses tenían que tratar, y les menciona de hecho acerca de un futuro donde iban a ser manifestados con él. De hecho, esto tiene un poco de implicación escatológica porque de hecho en Romanos nos dice que nosotros vamos a tener cuerpos glorificados, que una vez que fuimos predestinados, fuimos escogidos, fuimos santificados y ya fuimos glorificados. De hecho, Pablo ya lo da por sentado, es como algo que ya está garantizado, ya vamos a llegar a eso más adelante. Entonces, evidentemente, cuando estemos con el Señor, no vamos a tener estos mismos cuerpos que nosotros tenemos. Dice la palabra que vamos a tener cuerpos distintos, cuerpos glorificados, cuerpos realmente plenos por la obra de Cristo. Y es interesante porque cuando llegamos al versículo 5, que es el texto que nos compete hoy, llegamos donde Pablo va a detallar la manera en la que estos creyentes tenían que enfrentar sus pecados. Y vamos a ver tres acciones de cómo al menos este texto nos indica cómo nosotros como creyentes podemos enfrentar esos pecados. Son tres acciones y quiero que veamos la primera, que es matando la vieja naturaleza. Es interesante, váyase conmigo al versículo 5. Dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Quedémonos hasta ahí. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Es interesante porque de entrada ese por tanto nos indica que Pablo viene enlazando la idea de los versículos anteriores con lo que está a punto de decir. Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Es interesante porque la traducción de la Reina Valera se acerca mucho más al sentido del idioma original. Dice la Reina Valera, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Literalmente en el griego dice, maten a los miembros de la tierra, maten a los miembros terrenales, es otra traducción. De entrada la instrucción es clara, hermanos. Ahí es el imperativo, maten. De hecho, en la traducción de las Américas pareciera un poco suavizado, porque dice, consideren como muertos. Consideren muertos esa naturaleza terrenal. Pero la Reina Valera es mucho más clara. Maten, hagan morir todo lo mundano, todo lo terrenal que habita en ustedes. Era la instrucción que Pablo le estaba dando a los colosenses. Y parece una expresión de entrada bien fuerte. O sea, de entrada dice, maten. Maten todo lo terrenal en ustedes. Mátenlo. No lo piensen, no lo consideren. Hay una razón. Y pareciera un poco brusco, pero cobra sentido por los versículos anteriores. Lea conmigo desde el versículo 1 del capítulo 3, dando un repaso de la semana pasada. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira o la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, por esta razón que les acabo de mencionar, maten lo terrenal en ustedes. Y es interesante porque hay una cita de Martín Lutero que dice, y cito, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Y esto nos dice algo bien interesante y parece un poco risible, pero si recordamos la historia del Edén en Génesis, la advertencia era que si comían del fruto iban a morir y desobedecieron. ¿Murieron al instante? No, pero la muerte fue el resultado inevitable de su desobediencia. La primera generación de israelitas en el desierto tenía claras las advertencias de qué iba a pasar si no cumplían la instrucción de Dios. Ellos desobedecieron y ¿qué pasó? Murieron. Dios siempre ha tenido una manera de lidiar con el pecado y es que sencillamente alguien
que le pertenece a Dios, alguien apartado para Dios, no puede al mismo tiempo estar manchado de pecado. Si una vida es escogida por Dios, esta vida va a ser preparada para que su resultado sea sin una mancha de pecado. De hecho, Pablo lo dijo en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Esa es una realidad. Entonces, amados hermanos, si somos consagrados para Dios, ustedes y yo, si estamos siendo santificados en esta vida, en medio de este mundo caído, si somos apartados para Dios y hay restos de pecado que deben ser lidiados en nosotros, la instrucción es clara, la instrucción tiene sentido. Maten lo terrenal que hay todavía en ustedes. Esto no es opcional, es un imperativo, es un mandato. Debemos hacerlo sí o sí. No se trata de esconderlo, no se trata de hacernos los desentendidos, no se trata de hacer como si no existe ese pecado, simplemente pasarlo por alto. No, no, no. Todo aquello terrenal y mundano que aún habita en nosotros, que nos está impidiendo evidenciar nuestra nueva naturaleza, tiene que ser cortado de raíz. Y esa es una parte bien incómoda para nosotros, porque tenemos arraigados muchas cosas, muchas mañas terrenales, mañas mundanas, costumbres que sabemos que no deben estar. De hecho, Pablo se lo dijo a los romanos, para los que están anotando, Romanos 8:13, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Pablo es claro y no es la primera vez que lo menciona. Para ser más específicos, hermanos, entonces, ¿cuáles son estas cosas terrenales que hay que matar? Pablo, entonces, si usted sigue leyendo en el versículo 5, va a dar una lista de pecados que son mencionados y a los que brevemente quiero que vayamos prestando atención. Versículo 5, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos, número 1, a la fornicación. Detengámonos ahí un momentito. De manera directa, la fornicación se refiere a las relaciones sexuales entre dos personas que no están casadas. Pero el sentido de la palabra en este contexto apunta más a toda clase de inmoralidad sexual. Viene del griego porneía, es interesante esa palabra, porque de ahí se deriva la palabra pornografía. Y este es uno de los pecados que Pablo manda a matar y que si no se hace puede llegar a destruir de maneras impensables. Y no es la primera vez que Pablo y otros apóstoles lidian específicamente con este pecado. Fornicación, adulterio, todo tipo de inmoralidad sexual. Hay muchos pasajes en las epístolas y aún Jesús en los mismos evangelios que tratan seriamente con este pecado. Y claro, podemos verlo seriamente. Es un pecado que afecta, es un pecado que llega a dañar mucho. Pero quiero que se quede con ese estándar. Ok, este pecado es grave. Este pecado es grave. Mantenga el estándar. Este pecado debe ser muerto. Este pecado tiene, no hay que darle el brazo a torcer. Tiene que ser muerto. Número 2, la impureza. Todo lo contrario, evidentemente, aquello que es puro es la impureza. Y usualmente en el contexto también esta palabra está orientado a los temas sexuales, pero más específicamente el sentido de la palabra en este caso no solo apunta a acciones sexuales, sino a pensamientos e intenciones sexuales orientados a la lujuria. Y es interesante esto. Vaya notando cómo Pablo va mencionando estas cosas: fornicación, impureza, y luego dice las pasiones. La Biblia de las Américas solo dice las pasiones. Y la pasión en este contexto se define como un sentimiento intenso capaz de dominar la voluntad y afectar la razón. Presten atención, la pasión se define como un sentimiento intenso, capaz de dominar la voluntad y afectar la razón. Hay pasiones que son positivas en ese sentido, pero en este contexto
Me encanta que la Reina Valera agrega un adjetivo, una descripción que le da mayor sentido. Le dice las pasiones desordenadas para apuntar mejor al sentido. Y en el idioma original es otra forma de llamar a la lujuria. Algo desenfrenado, algo que toma el control de la voluntad y afecta la razón, afecta acciones y afecta pensamientos. Luego sigue diciendo los malos deseos en la Biblia de las Américas. El griego lo traduce como deseos malignos y esto va orientado también a la parte de los pensamientos pecaminosos del ser humano. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia. Es interesante acá porque en el idioma original la palabra es codicia. ¿Qué es la codicia? Es decir, querer tener más, tener una actitud de insatisfacción. No me satisface lo que ya tengo, quiero más, quiero más. Esa es la codicia. Y es curioso porque si leemos de nuevo toda esta lista, hay una coma en nuestras traducciones al español. Las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y pareciera que la idolatría solo se está refiriendo a la avaricia. Y aquí es donde tenemos mucha ayuda del idioma original. Pero es curioso, antes de entrar a esto, que cuando la Biblia toca temas relacionados con los pecados a los que el creyente le tiene que prestar atención, la lista es bien similar a la que estamos viendo acá. Gálatas, Efesios, casi siempre ponen en el mismo orden fornicaciones, adulterios, codicias, avaricias, malos deseos, malos pensamientos, porque es intencional, porque Dios inspirando a los escritores a través del Espíritu Santo, sabe que hay una lucha, sabe que hay una naturaleza pecaminosa, sabe que hay un mundo que sutilmente puede influenciar a los colosenses y por ende eso no se quedó allá, eso afecta a nuestro mundo actual, hermanos. Tener el acceso a la pornografía es bien fácil hoy, sobre todo en medio de los creyentes. Es bien fácil. Es bien fácil ver cómo personas que activamente están en una iglesia tienen esos pecados ocultos. Son esclavos de la pornografía, son esclavos de deseos lujuriosos, son esclavos de fornicaciones. Son temas tabús que se han convertido en secretos a voces. Nadie quiere hablar de esto, pero la Biblia lo toca una y otra vez, porque es necesario que cada persona que se considera miembro del redil de Cristo tiene que enfrentar estos pecados. Hasta el mismo Jesús en los evangelios menciona algunos de ellos y otros más. Entonces, volviendo a lo que les decía, algo importante que vale la pena destacar es la siguiente frase, esta que es idolatría, porque debido a nuestra traducción al español parece indicar que la idolatría solo se está refiriendo a la avaricia, pero en el idioma original, y présteme atención, la traducción es cualquier cosa que sea idolatría. Entonces el sentido cambia totalmente. Es decir, en vista de que la lista puede ser más larga y puede ser específica, Pablo encierra de manera sabia esta primer lista, dando el sentido de cualquier cosa que puede llegar a ser un ídolo para ustedes, mátenlo. Interesante, porque todos estos pecados ya mencionados pueden ocupar un lugar de ídolos en el hombre. Y hemos sido testigos, hay un montón de noticias, hay casos de pastores, de miembros, aquí en nuestro país creo que no es la excepción, de personas que han encontrado mayor deleite en estas cosas que en Cristo. Y hay consecuencias. Es una cruda realidad que no solo en aquellos que nunca han pisado una iglesia, sino en las personas que tienen años en ella. Se dejan llevar por sus deseos una y otra vez, terminan consumando pecados que dañan la grey. Personas que se deleitan más en la pornografía, en las lujurias, en la masturbación, en la promiscuidad, en las fornicaciones, que hace tiempo su deleite dejó de ser Cristo. Y esto es serio, hermanos. Tenemos que considerarlo. Recuerde,
El pecado es grave. La Biblia ya puso el estándar. No olvidemos eso porque se lo voy a estar recordando en todo el mensaje. Pablo está diciendo en letras mayúsculas, señores, maten el pecado antes de que sea el pecado quien los mate a ustedes. Santiago 1, 14 y 15 dice que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. De hecho, la Reina Valera dice concupiscencia, pero es la traducción de pasión. ¿Y qué es la pasión? Un deseo desenfrenado, un deseo descontrolado. Entonces, con esa definición tiene mucho más sentido lo que Santiago dice. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propio deseo descontrolado. Después, cuando este deseo descontrolado ha concebido, da a luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Se da cuenta cómo la Biblia una y otra vez presenta la misma consecuencia? Marcos 7:21, Jesús hablando dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidias, calumnias, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. ¿A qué quiero llegar con esto? Lea el versículo 6. ¿Cuál es el punto de detallar todo esto? Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Ese es el punto de la lista. La ira de Dios está completamente garantizada para los que se deleitan en estos pecados y no se encargan de matarlos. Pablo aquí está haciendo referencia a uno de los atributos que pocos predicadores se atreven a proclamar, y es la ira de Dios. Dios es alguien, y présteme atención, Dios es alguien que está airado no solamente con el pecado, sino con aquellos que se deleitan en él. Y todos estos, si no se arrepienten, un día van a ser receptores de una ira que va a ser terrible. Y esto usted ya lo sabe. Probablemente ya lo hemos escuchado antes. Muchos profetas hablan del día grande y terrible del Señor. ¿Por qué? Porque habrá un juicio donde la ira de Dios va a ser manifestada de una manera que jamás se había visto. Yo creo que por eso es que muchos le huyen a leer los libros de Apocalipsis y de Ezequiel y todos estos. Pero hay una gran belleza en medio de todo lo que Dios nos está pintando en esas escrituras. De hecho, el Salmo capítulo 5, versículos del 4 a 6, permítame leérselo. El salmista dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Los que se ensalzan, los que presumen, no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Y es interesante leer el versículo 6 aquí en Colosenses, porque la ira de Dios inevitablemente, y aquí Pablo está dando de nuevo una enseñanza que ya le dio a los colosenses, a los efesios, a los romanos, a los gálatas. Pablo no es la primera vez que menciona esto, de que la ira de Dios ya está garantizada. Él ya lo da por hecho de hecho ya lo da por sentado. De hecho, en la traducción de la Biblia de las Américas, el verbo está en futuro. En el idioma original dice la ira de Dios viene o ya vino. Ya lo da por hecho. Es que eso es algo que no puede evitarse si estas personas no se arrepienten. La ira de Dios es algo inevitable, es algo por lo que Dios va a ser exaltado al final. De hecho, hay un corito bien conocido que la gente no entiende muchas veces lo que está cantando. Cuando dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Sabe el contexto de esa alabanza? Los santos están exaltando al Señor porque literalmente acaba de destruir a todos sus enemigos. Te alabamos, Señor, porque tú has sido justo y has asesinado a todos aquellos que iban contra ti. Dios es alabado por su ira, que Él es justo.
De hecho, es interesante que algunas traducciones omiten la frase sobre los hijos de desobediencia y en nuestras versiones al español se agregó esto para darle un mayor sentido a la frase, porque Pablo ya lo había ocupado en Efesios 5:6 cuando está hablando de que cuídense de las vanas palabrerías, le dice Pablo a los efesios, porque los que practican tales cosas están garantizado la ira de Dios sobre estos hijos de desobediencia. Entonces, Pablo, ocupando el mismo sistema, se ha traducido de esta manera, pero se entiende si quitamos esta frase, pues la ira de Dios vendrá. ¿Por qué? Porque toda esta lista, la lista es maten todos estos pecados, porque la ira de Dios vendrá. No lo den por hecho en el sentido de que Dios va a tardar. De hecho, es otro texto que también toca. Muchos dan por tardada la venida del Señor y cuando menos sientan, la ira vendrá. Y eso es algo por lo que los justos, los santos, el redil de Dios tiene que gozarse. Amados, la ira del Señor es algo por lo que Él también merece ser alabado. Sí, alabamos a Dios por sus obras, por su amor, por su bondad, por Cristo, por su obra. Pero ¿cuántas veces hemos alabado al Señor por su ira? Señor, gracias porque tu ira está garantizada y un día va a ser ejecutada. Pareciera no tener lógica en nuestras mentes. ¿Por qué? Por nuestra mente pecaminosa. Versículo 7 sigue diciendo, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. De hecho, es interesante porque Pablo aquí nos aclara que estos pecados, y ojo aquí, estos pecados no eran un problema actual para los colosenses, porque esto de entrada ya nos está diciendo que formaba parte del pasado de los colosenses antes de conocer a Cristo. Sin embargo, la instrucción tiene un motivo y es que Pablo sabía también de la realidad de un mundo caído que podía tentarles a los colosenses a través de las falsas enseñanzas a volver a esta vieja vida. De hecho, no sé si recuerdan en estudios anteriores el uso de la palabra andar. Pablo es intencional de usar esta palabra en la epístola de Colosenses. Cuando estudiamos el capítulo 1, Pablo en sus oraciones decía que su deseo para los colosenses es ellos que anduvieran en el conocimiento de Cristo, que tuvieran esta manera de vivir. Andar tiene la connotación de vivir, de seguir, de andar, de vivir. Y de hecho lo especifica, pues en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Todos nosotros, amados hermanos, tenemos un pasado que incluye pecados en los que nos deleitábamos y ahora no nos sentimos orgullosos, evidentemente, de eso. La intención del texto es que está diciendo, no se duerman, estén atentos. Si hay señales de que esos pecados acechan, mátenlos. No den su brazo a torcer. De hecho, gloria a Dios porque esos pecados no eran los que estaban enfrentando en su momento los colosenses, pero eran algo con lo que tenían que mantenerse alertas. De la misma manera, nosotros, hermanos y hermanas, debemos estar alertas a esos pecados, estar dispuestos a matarlos, pero hay otros más con los que hay que lidiar en nuestra actualidad. Y eso nos lleva a la segunda acción con la que enfrentamos el pecado. Habíamos dicho matando los pecados en primer lugar, habíamos dicho matando la vieja naturaleza. Y hoy en segundo lugar, evitando normalizar el pecado. Versículo 8. De hecho, Pablo e incluso en sus palabras hace ese contraste. Pero ahora desechen. Desechen. Tenemos un segundo mandato aquí. Pablo dice que esos pecados anteriores eran parte del pasado de los colosenses, pero eso no significaba que tenían que ser ignorados. Ahora los trae a su actualidad en Cristo y les está diciendo, van a enfrentar nuevos pecados de los que quizás no se habían percatado
Entonces el mandato es desechen. Eso es lo que dice la Biblia de las Américas acá. La Reina Valera dice dejad, dejad. De hecho, la traducción original es quítense. De hecho, el autor usa palabras que se usaban en el lenguaje de la vestimenta. Eso de quitar, vestirse, desechar, oponerse. Eran expresiones comunes. Entonces, cuando dice desechen en la Biblia de las Américas, es que vean estos pecados actuales como trapos o vestimentas sucias que aún llevaban puestos, figuradamente hablando, y a continuación va a dar otra lista de pecados a los que hay que prestarle atención. Versículo 8. Pero ahora que ustedes conocen el Evangelio, ahora que ustedes han rendido su vida al Señor, que han dado ese paso, que están dispuestos a cargar la cruz, a negarse a sí mismos y seguir, por más difícil que sea, desechen. ¿Qué desechen? También todo esto. Número 1, ira y enojo. Quiero detenerme acá, présteme atención. En el idioma original, ira y enojo, de hecho hay una diferencia bien sutil entre estas dos palabras. Enojo tiene el sentido de una explosión de rabia que es repentina, que se produce de pronto y asimismo se puede ir, mientras que la ira es un enojo que tiene una duración larga, un enojo que se niega a ser tranquilizado y mantiene caliente, entre comillas, la llama del disgusto, del rencor, del remordimiento. Entonces, los estallidos de cólera, así como los enojos duraderos, son pecados que la Biblia nos manda a desechar. Son vestimentas sucias que aún cargamos, hermanos, y debemos quitarnos. De hecho, la frase en griego se traduce como quítense de ustedes toda clase de rabia y cólera. Ojo, ya vimos fornicación, impurezas, pasiones, sí, son pecados graves. Entonces, ira y enojo también lo son. El estándar no ha bajado. Y eso debería de preocuparnos. Si usted es del club de los mecha corta, esto le compete. Hey, hermano, la paga del pecado es muerte. Examina tus momentos rápidos de cólera y tus momentos duraderos. ¿Por qué? Porque no estás mostrando una evidencia de tu nuevo nacimiento, no estás enfrentando tu pecado bíblicamente. Sigamos. Ira, enojo, malicia. Malicia, en otras palabras, es maldad en términos simples. El sentido de la palabra acá está apuntando hacia un mal moral que puede causar problemas, y ese es el énfasis. Los problemas que pueden ser causados por malas palabras o malas conversaciones. Pregunto, ¿cuántas veces usted ha formado parte de estas cosas? Míreme otra vez, el estándar no baja. Preocúpese, preocupémonos. Porque si estamos formando parte de este tipo de conversaciones que nos pueden meter en problemas, conversaciones con malicia, hay que prestar atención. Malicia, insultos, dice la Biblia de las Américas. Y en la Reina Valera dice blasfemias. Y es interesante porque aunque en el griego la palabra es blasfemia, literalmente, se traduce así cuando el pecado es cometido contra Dios. Pero el contexto aquí está hablando de pecado contra el hombre. Entonces, una traducción más válida es injuria o calumnias. Es decir, la calumnia básicamente es una acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. Y de hecho es interesante que aquí agarro una cita de John MacArthur sobre este versículo que dice, no obstante, la Biblia enseña que calumniar a las personas puede llegar a ser una blasfemia contra Dios.
Fin de la cita. Insultos. Es interesante porque quiero que vaya conmigo un momento a Santiago capítulo 3, versículos 9 y 10. Santiago capítulo 3, versículos 9 y 10, que está hablando acerca de la lengua. Dice, viene exhortando Santiago, con ella, con la lengua, bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Vuelva a Colosenses. Esto es teología práctica. Nos incomoda. Gloria a Dios porque le está incomodando. De eso se trata. Es el efecto de la palabra. Esto me aflige porque este saco me va quedando cada vez más grande conforme vamos leyendo la lista. Ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo. Reina Valera dice palabras deshonestas. Y en el griego básicamente se traduce como groserías. Todo aquel lenguaje vulgar, lenguaje obsceno, también es una vestimenta sucia que hay que quitarse. Hermanos, yo sé que muchas veces tenemos la confianza de bromear con alguien y de verdad esto a mí me pegó bien fuerte. Pero Pablo aquí está poniendo al mismo estándar de pecado grave las palabras deshonestas, el lenguaje vulgar, el lenguaje soez. Yo no concibo, y de hecho lo vi en muchas iglesias, cómo es que hay servidores de iglesias que se tratan con malas palabras. De hecho, a muchos les cuesta todavía quitarse esos dialectos y gloria a Dios que tienen esa carga, pero el estándar no ha bajado. Desechen estas cosas ahora que son nacidos de nuevo. Y ya va a tener un porqué. Palabras deshonestas. Y es interesante cómo termina el versículo 8. Todas estas iras, enojos, malicias, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. De hecho, son pecados que tienen que ver en cómo tratamos con las personas a nuestro alrededor. Hermano, tenemos un gran reto. Y el punto es este. En nuestro tiempo, los pecados sexuales se han normalizado, ya se lo dije. Tanto que pasó de ser una especie de tabú de que a todo el mundo le daba miedo hablar, convertirse en un secreto a voces. Todo el mundo sabe que los siervos están en pecado, pero no, si este no hace nada, nadie dice nada, entonces yo puedo hacer lo mismo. Son secretos a voces, es terrible que esto esté normalizado, este nivel de pecados en la primer lista. Pero ¿sabe qué es lo más terrible aún? Que los pecados que acabamos de leer en esa segunda lista, porque son pecados, yo les llamo los pecados de la boca, los hemos normalizado mucho más. Tanto así que nos parece cotidiano enojarnos. Hermano, ¿en qué momento se nos ocurrió poner en la balanza esta división de los pecados de la boca, entre comillas, y los pecados sexuales, creyendo que porque tienen menor peso aparentemente para nosotros, son parte de nuestra normalidad como creyentes? No, tanto esos pecados como los primeros mencionados en el versículo 5 tienen el mismo peso delante de Dios y pueden llevar a las mismas consecuencias. Si usted considera encolerizarse parte de su rutina diaria, piénselo otra vez. No pretendamos dividir los pecados como los menos graves y los más graves. Delante de Dios, todo el pecado tiene un peso que equivale a muerte. Iras, enojos, malicias, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Y agrega algo más.
Dejen de mentirse. Dejen de mentirse. Somos llamados a matar, a desechar estas cosas, a quitarnos esos trapos sucios que todavía llevamos. Hermano, eso ya no forma parte de nuestro vestuario como creyentes. Efesios 4:22 para los que están anotando. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos un llamado, amados hermanos, amadas hermanas, no normalicemos el pecado. Fácil es apuntar el dedo. ¿Qué pasa cuando el dedo es apuntado hacia nosotros? Es lo que hace la palabra. Examínate esta lista. ¿Cuándo fue la última vez que te encolerizaste? Yo sigo siendo un fiel creyente de que el cristianismo siempre se prueba en el tráfico y en el fútbol. Sabrá Dios en qué otras áreas más. Pero vale la pena examinarnos. Hermano, el estándar no ha bajado. El, el problema es que en nuestra mente el estándar bajó. ¿En qué momento pasó? Pregúntese, ¿en qué momento yo dejé de ver esto como algo que ofende a Dios y me pareció cotidiano? Claro, hay razones justas para airarse. De hecho, hay un texto que dice, airaos, pero no pequéis. Pero esa es otra historia, para otro sermón. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le den lugar al diablo. Hay muchos que se acuestan con el diablo a la par. Está hablando el Señor. Versículo 9. Dejen de mentirse. Sabe que esto a mí le va a parecer risible, pero yo particularmente, y le expongo una de mis tantas luchas con la puntualidad. Cuando yo voy en el autobús y alguien me llama y me pregunta, ¿por dónde venís? Para consolar en mi deseo piadoso el corazón de esta persona y no afligirlo, le digo, yo voy por Metrocentro y no he llegado ni a la capital todavía. ¿Por qué mentís? Ay, Dios mío, ¿por qué mentir? ¿Te das cuenta cómo hemos normalizado esto? Y el versículo 9 es claro, no necesitamos un seminario completo para entender esto. Dejen de mentirse los unos a los otros. ¿Por qué? Y ojo con esto, puesto que ya desecharon al viejo hombre con sus malos hábitos, con sus malas prácticas, con sus malas mañas, con sus malas conductas. Ya no se comporten así, ustedes ya no son así. Ya da por sentado que las vestiduras que antes tenían ya fueron desechadas y ahora tienen una nueva vestimenta en Cristo. Entonces, aunque a mí me incomode, yo ahora trato de ser sincero, aunque se enoje conmigo el hermano o la hermana. ¿Por dónde venís? Aquí, por Molsa. Pero hermano, realmente eso dice mucho de nuestra integridad. Desde lo más sencillo hasta lo cotidiano en los trabajos. Se da cuenta cómo la teología sí tiene un impacto en las cosas más chiquitas. Esa es la práctica de la teología. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Hemos normalizado tanto, y no me voy a cansar de repetirlo, la mentira, que es necesario recordar que la mentira, por ser un pecado, también conduce a la muerte. Si no, ve el ejemplo de Ananías y de Zafira. Lo único que hicieron fue cambiar el precio y decir otra historia. No pasó ni un día y Dios se encargó de ellos por su mentira. La lengua mentirosa, dice un salmo, tú la aborreces, oh Dios.
Los colosenses ya habían desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, con sus hechos, dice la Reina Valera, y hace referencia a las prácticas, a las conductas. Entonces la pregunta es, ¿qué más hay que hacer entonces? Somos llamados a matar, somos llamados a desechar, a quitarnos, pero hay más, porque la instrucción no acaba ahí. Y aquí quiero ir al tercer y última, a la última acción para enfrentar el pecado, y es viviendo la nueva naturaleza. Pablo establece la realidad de que en Cristo, al nacer de nuevo, resucitamos con una nueva naturaleza. Y préstenme atención acá. Versículo 9 de nuevo, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Quiero que prestemos atención. No está diciendo, dejen de mentirse porque ustedes tienen que desechar. No, ustedes ya lo hicieron y pareciera un poco confuso y contradictorio, pero esto se explica y los comentaristas han llegado a un acuerdo en esto. Se explica de que posicionalmente nosotros ya tenemos estas nuevas vestiduras. De la misma manera en que por la obra de Cristo ahora tenemos una nueva posición. Dios ya nos ve como santos, Dios ya nos ve como justificados, Dios ya nos ve regenerados y por eso usted y yo podemos presentarnos delante de Él porque ya no nos ve a nosotros, no ve nuestro pecado, ve la obra de Cristo en nosotros, ve su sangre derramada por usted y por mí. Tenemos esa posición en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿en la realidad yo estoy santo, yo estoy recto, yo estoy completamente perfecto, me parezco mucho más a Cristo? Claro que no. Por eso es que en esta vida tenemos que enfrentar todo este mundo pecaminoso y hay una santificación progresiva en la que poco a poco, como mencionábamos al inicio en el extracto del catecismo, vamos mostrando principios de una obediencia perfecta. Y eso es producto de los anhelos nuevos que tenemos por el Espíritu Santo. Por eso es que ahora tengo la capacidad de no enojarme tanto como antes lo hacía. Por eso ahora tengo la capacidad de no mentir cuando me preguntan dónde voy. Por eso tengo la capacidad de tener un anhelo genuino por ir a la iglesia, no solamente de manera rutinaria. Eso es lo que posicionalmente yo ya tengo, pero mientras esté en esta vida yo debo evidenciar. De nada me sirve a mí. Bueno, la Biblia dice que yo posicionalmente ya estoy salvo, ya estoy entero delante de Dios. Entonces no vale la pena esforzarse, voy a esperar a que Cristo venga. Esa no es la actitud. Esa no es la actitud y pareciera que con sus acciones muchos se comportan de esa manera. Se han acomodado, entre comillas, pero ya dijimos en sermones atrás, ¿qué implica el hecho de que se acomoden? En este caminar no podés estar estático, hermano, porque o estás avanzando de a poco con esfuerzo o si no vas retrocediendo de a poco y cuando menos sintas vas a estar bien lejos de donde antes estabas. Por eso es que tenés que matar estos pecados, desechar estos trapos sucios y vestirte de lo que ya la Biblia te dice que tenés en Cristo. ¿Y sabes cuál es la característica, versículo 10 de esto? Este nuevo hombre, esta nueva vestimenta hace un renuevo, el cual se va renovando continuamente. A mí me encantan estos verbos porque nos desafían a estar pendientes todos los días. Está renovando hacia un verdadero conocimiento, no es cualquier conocimiento. Se está renovando hacia un verdadero conocimiento según o conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y eso tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos todo esto, porque somos llamados a parecernos a Cristo. El versículo que más fortaleza le da mucho, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo buenas y malas, les ayudan o les cooperan para bien. Y esto es aplicado a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A qué hemos sido llamados? A parecernos a Cristo. Nuestra realidad terrenal ahora es que la lucha es continua. No olvide eso. Nuestra meta es mostrar esos principios de una evidencia, de una obediencia, perdón, perfecta.
Y eso se va a evidenciar en nuestra santificación progresiva. ¿Cuáles eran tus pecados hace 5 años? ¿Cuáles son tus pecados ahora? ¿Se da cuenta? Es más, una de las mayores motivaciones que este texto a mí me dio es que si hoy estoy enfrentando luchas que me frustran, que me cuestan, en Cristo, esos pecados, y pareciera raro el juego de palabras, pero esos pecados van a ser mis futuros pecados pasados. Lo que hoy estoy enfrentando en un futuro, para mí voy a ver atrás y voy a decir, eso fue obra de Dios. Él me ayudó con estos pecados. Le doy gloria a Dios por ello. Las luchas que estás teniendo hoy, hermano, yo sé que es difícil. Todos aquí lidiamos con pecados difíciles, pecados cotidianos, pecados que hemos normalizado. Enfréntalos, mátalos. Quítase todo eso trapo sucio y vístase de lo que ya tiene en Cristo. Porque un día va a haber atrás, de aquí un par de años, meses, si es posible, y usted va a agradecer porque esos trapos quedaron atrás. De eso se trata vivir la nueva naturaleza, conforme al verdadero conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El de su palabra. Romanos 12:2, no se adapten a este mundo, sino transfórmense. ¿Cómo nos vamos a transformar? Mediante la renovación de su mente, de su entendimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que verifiquen, para que comprueben, ya el pastor Mario lo dijo en un sermón, para que disciernan cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Enfrentar eso es vivir la nueva naturaleza. Esa es la acción a la que somos llamados. Y en el versículo 11 me encanta cómo finaliza esta porción. Versículo 11 dice, en esta renovación, y de hecho es interesante porque una cualidad de la Biblia de las Américas es que lo que agrega en letras cursivas es algo que se añade para reforzar la idea. No es que está en la versión original. Dice, en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre. Y es interesante porque hay una verdad preciosa aquí. Sí, en esta renovación no hay distinción. No hay un privilegio especial por pertenecer a un sector de la población. Y póngame atención porque es interesante cuando leemos bárbaros, porque en el idioma griego bárbaros habla de personas que no hablaban el idioma popular, que era el griego en ese entonces. Eran para para la sociedad grecorromana. Esas personas bárbaras se les llamaba los nativos que hablaban otra lengua. Eran básicamente ignorantes del idioma popular. Se los trataba de una manera muy turbia. Ah, este es un ignorante, este es un bárbaro. Y los escitas eran un grupo de pueblos que habitaban la costa norte del Mar Negro que estaba cerca de Colosas y eran conocidos por ser pueblos violentos, por ser incultos, por ser incivilizados y dicho en un término más amable, eran personas analfabetas. Es interesante porque Pablo está haciendo aquí una observación. En esta renovación no depende de ustedes, no se trata de ustedes. No importa si sos bárbaro, o escita, judío, griego, si sos de Soya, si sos de Apopa, si vivís en el Escalón o abajo del Salvador del mundo. No se trata de niveles económicos, de niveles sociales. No hay una distinción en esa renovación. ¿Por qué? Porque había un estigma en la sociedad griega de ese entonces, en Colosas, perdón. No importa si sos bárbaro o escita, está diciendo, no importa si sos culto o sos analfabeto. No importa, no se trata de ustedes. ¿Saben de quién se trata? De Cristo. Me encanta, préstele atención a estas breves palabras, sino que Cristo es todo. Póngame atención y con esto voy aterrizando. La palabra de que Cristo es todo se refiere a que no, y me encanta cómo lo relata Paul Washer en una de sus anécdotas. Él menciona que luego de una predicación, un joven se le acercó muy entusiasmado y le dice, pastor, estoy motivado, estoy maravillado porque ahora sé que Cristo es todo lo que yo necesito. Y el pastor Washer le dice, joven, Cristo es lo único que tenemos.
Porque cuando yo digo Cristo es todo lo que yo necesito es porque estoy contemplando más opciones de las que yo puedo agarrar para parecerme a Cristo. Pero cuando yo miro en el cuadro blanco únicamente la silueta de Cristo, tengo lo suficiente para enfrentar mis pecados. Cristo es todo y tener todo en Cristo para mí es suficiente. Si yo me creía incapaz de enfrentar mis pecados, tengo únicamente a Cristo y eso es suficiente. Y no se acaba ahí, no es que tengo a Cristo únicamente, sino que la preposición en todos, sino que Cristo es todo y en todos. Esa palabrita en significa dentro de, y eso es precioso. Cristo habita en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Cristo habita en nosotros y tenemos la capacidad de enfrentar estos pecados. No hay una distinción entre judíos, griegos, si sos aquí, sos allá. No, porque Cristo es lo único que tenemos y eso basta, porque Él habita en nosotros por su obra maravillosa. Entonces, hermanos, todo lo suficiente que tenemos en Cristo basta para enfrentar nuestros pecados. Y de nuevo, me encanta esta frase porque en cada sermón la refuerzo. No me diga que no puede, porque es el equivalente a decir que el Espíritu Santo, que fue capaz de resucitar a Cristo, no es lo suficientemente poderoso para hacerlo enfrentar sus pecados. ¿Tiene sentido? Entonces, amados hermanos, quiero recordarles en este texto, Dios nos exhorta a enfrentar nuestros pecados con la ayuda de su Espíritu Santo para evidenciar nuestra nueva naturaleza a través de tres acciones. Número uno, matando la vieja naturaleza. Número dos, evitando normalizar el pecado. Y número tres, viviendo la nueva naturaleza. Amados, el pecado trae muerte, lo sabemos, es su consecuencia final. Pero no ignoremos que también el pecado tiene consecuencias temporales mientras vivamos en este mundo. Pero hay una verdad más grande, fíjese. Cuando el pecador confiesa su pecado y se arrepiente de manera genuina, Dios lo perdona. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Quiero finalizar con esto. Miremos nuestras vidas como un cuarto que está sirviendo de bodega y hay un montón de cosas sucias, llenas de telaraña, llenas de insectos, trapos sucios. Y hay que limpiar. Si queremos que ese cuarto sea limpio, hay que entrar a limpiar. Y ese va a ser un proceso incómodo porque nos vamos a llenar de polvo, hay que barrer el polvo, hay que inhalar el polvo, muchos son alérgicos, se van a ensuciar, es incómodo el proceso, hay que sacar, pero hasta no sacar todo eso no podemos meter los muebles nuevos, toda la pintura nueva, no puedo mezclar esas dos cosas porque no tiene sentido entonces limpiar. No puedo meter cosas nuevas si no he metido, si no he sacado, no puedo meter cosas nuevas si no he sacado las viejas. De la misma manera, el Espíritu Santo nos capacita para limpiar nuestras vidas, desechar los trapos viejos, darle una limpieza completa a nuestras vidas porque tenemos la capacidad. Y el proceso va a ser incómodo. Eso es claro. Le va a costar, le va a frustrar, le va a doler, probablemente falle, pero cuando hay un arrepentimiento genuino, hermano, yo he visto pecadores que sí la han regado bien fuerte, pero hay un espíritu de arrepentimiento que es genuino y qué bendición cuando eso sucede, porque es una evidencia de su nueva naturaleza. Y Dios se lleva toda la gloria por ello. Hermano, no hay pecado que sea más grande que la obra de Cristo en la cruz. Cuando la gente se aleja, me está diciendo que tu pecado es más grande que la obra de Cristo. No han entendido el Evangelio. Entonces, amados, nuestro llamado, nuestra exhortación es enfrentemos esos pecados. Ya sabemos cuáles son. Pidamos ayuda. El Espíritu Santo nos capacita para hacerlo. Porque como dice el himno, a pesar de que mis faltas son muchas,
tu gracia es mayor. Vamos a orar.